Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente no aparece en los titulares todos los días, pero que está afectando tu vida ahora mismo, aunque no te des cuenta. Y es algo que tiene a los políticos europeos despiertos por las noches, preguntándose cómo diablos salieron de esta. Porque resulta que Europa tiene un problema enorme con China, y no es el tipo de problema que se resuelve con una reunión o un comunicado de prensa. Es el tipo de problema que podría definir las próximas décadas de prosperidad o declive para todo un continente. Y la verdad es que las decisiones que tomaron los líderes europeos durante los últimos 20 años están volviendo como un boomerang y golpeando a millones de personas comunes y corrientes que solo quieren vivir tranquilos. Entonces, déjame explicarte qué está pasando realmente, porque esto es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Durante décadas, Europa construyó una relación económica con China que parecía perfecta sobre el papel. Los chinos fabricaban cosas baratas, los europeos las compraban y todos contentos. Las empresas europeas podían reducir costos trasladando su producción a China, donde la mano de obra era increíblemente barata. Los consumidores europeos disfrutaban de precios bajos en electrónicos, ropa, juguetes, básicamente todo, y China se convertía en la fábrica del mundo, mientras Europa se enfocaba en servicios, diseño, innovación, toda esa historia bonita que nos contaron sobre la globalización y cómo todos íbamos a ganar. Pero resulta que nadie realmente pensó en las consecuencias a largo plazo, o tal vez sí lo pensaron, pero decidieron ignorarlo porque las ganancias a corto plazo eran demasiado tentadoras y los lobbies empresariales presionaban constantemente para profundizar esos lazos comerciales. Total, el problema sería de otro gobierno en el futuro, no de ellos. Ahora, avancemos rápido hasta hoy y Europa se despierta con una cruda realidad. Terrible. Resulta que dependen de China para casi todo lo que importa. Paneles solares, más del 80% vienen de China. Baterías para autos eléctricos, China domina la cadena de suministro completa, desde la extracción de litio hasta el producto final. Medicamentos y componentes farmacéuticos esenciales, tierras raras necesarias para toda la tecnología moderna, semiconductores, electrónica, maquinaria, la lista es interminable. Y cada punto de esa lista representa un punto de presión que Beijing puede usar cuando quiera. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y por interesante quiero decir problemática, porque no es solo que Europa dependa de China, es que las políticas que implementaron hicieron que fuera prácticamente imposible competir. Déjame explicarte cómo funciona esto. Europa decidió hace años que iba a ser líder mundial en tecnología verde y energías renovables. Suena genial, ¿verdad? El problema es que al mismo tiempo, permitieron que China subsidiara masivamente su industria de paneles solares hasta el punto de que las empresas europeas simplemente no podían competir. Quebraron una tras otra, empleos perdidos, tecnología perdida, capacidad de manufactura perdida, y ahora, cuando Europa quiere instalar paneles solares para cumplir sus objetivos climáticos, tiene que comprarlos a China, porque destruyeron su propia industria con políticas ingenuas que asumían que China jugaría con las mismas reglas. Lo mismo está pasando con los autos eléctricos. Europa impuso regulaciones ambientales cada vez más estrictas que básicamente obligan a los fabricantes a cambiar a vehículos eléctricos. Está bien, hay argumentos a favor de eso, pero el problema es que no desarrollaron una cadena de suministro propia para baterías. Entonces ahora, empresas como Volkswagen, BMW, Mercedes, toda la industria automotriz alemana, que es el corazón de la economía europea, dependen de baterías chinas. Y encima de eso, los fabricantes chinos de autos eléctricos como BYD están entrando al mercado europeo con precios que las marcas europeas no pueden igualar, porque Beijing los subsidia brutalmente. Estamos hablando de subsidios de decenas de miles de millones de dólares, algo que sería ilegal bajo las reglas de la Unión Europea si una empresa europea lo hiciera, pero China puede hacerlo porque es un sistema económico completamente diferente, donde el Estado y las empresas son básicamente la misma cosa. Entonces los políticos europeos están en una posición imposible. Por un lado tienen empresas que les dicen, necesitamos acceso al mercado chino, que es enorme. Por otro lado, tienen trabajadores que les dicen, estamos perdiendo empleos porque no podemos competir con productos chinos subsidiados. Por otro lado, tienen a Estados Unidos presionándolos para que se alejen de China por razones de seguridad nacional. Y por otro lado, tienen sus propios objetivos climáticos que requieren tecnología que en este momento solo China puede proporcionar a escala. Es un desastre de proporciones épicas. Y fue completamente predecible. Es más, hubo gente advirtiendo sobre esto hace 10 o 15 años, pero los ignoraron, porque los beneficios económicos inmediatos eran demasiado buenos, y a los políticos les importa más ganar la próxima elección que pensar en la próxima generación. Ahora, hablemos de lo que está pasando en la práctica, porque esto no es solo teoría económica abstracta, esto afecta vidas reales. En Alemania, que es la locomotora de la economía europea, la industria manufacturera está en problemas serios. Los costos de energía se dispararon, especialmente después de cortar lazos con Rusia por el gas natural,
que es otra historia de dependencia mal manejada, pero ese es otro video. Entonces tienes empresas alemanas que enfrentan costos de energía mucho más altos que sus competidores chinos, mientras que al mismo tiempo tienen que cumplir con regulaciones ambientales mucho más estrictas que también aumentan los costos. Es como tratar de correr una carrera con pesas en los antillos, mientras tu competidor tiene zapatos de carreras y alguien empujándolo desde atrás. Las empresas tienen básicamente tres opciones: cerrar, trasladarse fuera de Europa o pedir ayuda al gobierno. Y adivina qué, muchas están eligiendo la segunda opción. Se están yendo a Estados Unidos, donde la ley de reducción de la inflación ofrece subsidios masivos para manufactura verde, o se van a otros países con costos más bajos. Y cada vez que una empresa se va, significa empleos perdidos, ingresos tributarios perdidos, capacidad industrial perdida, y una vez que pierdes esa capacidad, es extremadamente difícil recuperarla. No puedes simplemente chasquear los dedos y reconstruir décadas de experiencia y cadenas de suministro. Y aquí está lo verdaderamente frustrante. Los políticos europeos ahora están corriendo como locos tratando de arreglar el problema que ellos mismos crearon. Están hablando de autonomía estratégica, de reindustrialización, de subsidios para competir con China y Estados Unidos. Pero todo esto requiere dinero, muchísimo dinero. Y resulta que Europa no tiene tanto dinero disponible porque también está lidiando con poblaciones envejecidas que necesitan pensiones y atención médica, deuda pública alta en muchos países y restricciones fiscales autoimpuestas que limitan cuánto pueden gastar los gobiernos. Es como si hubieran vendido la casa y ahora están tratando de comprarla de vuelta, pero el precio subió 10 veces y no tienen suficiente crédito. Las matemáticas simplemente no cuadran. Entonces, ¿qué opciones tienen realmente? Una opción es intentar desacoplarse de China, construir cadenas de suministro alternativas, traer de vuelta la manufactura a Europa. Suena bien, pero es extremadamente caro. Tomaría décadas. Y mientras tanto, los consumidores europeos tendrían que pagar precios mucho más altos por todo, lo cual es políticamente tóxico porque nadie quiere decirle a los votantes que su nivel de vida va a bajar. Los políticos pierden elecciones por eso. Otra opción es mantener el status quo y seguir dependiendo de China mientras tratan de diversificar lentamente. El problema con esto es que deja a Europa vulnerable a coerción económica. Si Beijing decide usar su posición dominante como palanca política, Europa no tiene muchas opciones. Ya hemos visto esto pasar con países más pequeños. China ha usado restricciones comerciales para castigar a países que hicieron cosas que no le gustaron. Con Australia, por ejemplo, cuando pidieron una investigación sobre los orígenes del COVID. Con Lituania, cuando establecieron relaciones más cercanas con Taiwán. China puede hacer lo mismo con Europa si quisiera, y el daño económico sería catastrófico. Una tercera opción es tratar de jugar en ambos lados. Mantener relaciones económicas con China mientras se alinean con Estados Unidos en seguridad. Esto es básicamente lo que están intentando hacer ahora, pero es increíblemente difícil porque Estados Unidos está presionando cada vez más para que elijan un lado, especialmente en temas de tecnología como 5G, semiconductores, inteligencia artificial, donde Washington ve cualquier cooperación con China como un riesgo de seguridad nacional. El problema fundamental es que todas estas opciones requieren sacrificios dolorosos, y ningún político quiere ser quien le diga a la gente que tienen que aceptar esos sacrificios. Entonces, en lugar de tomar decisiones difíciles, están pateando la lata hacia adelante, esperando que de alguna manera el problema se resuelva solo. Pero no va a resolverse solo. Si algo, va a empeorar porque China está invirtiendo billones en tecnología y manufactura avanzada mientras Europa está atascada en debates burocráticos sobre qué hacer. Y la ironía es que Europa tiene muchas fortalezas. Tiene una excelente educación, fuerte base científica, instituciones sólidas, Estado de Derecho, todo lo que necesitas para tener éxito en una economía moderna. Pero las políticas están desperdiciando todas esas ventajas con regulaciones excesivas que asfixian la innovación, impuestos altos que expulsan empresas y talento, una burocracia masiva que hace todo más lento y caro, y lo peor de todo, una clase política que parece más interesada en señalar virtud y aparecer bien en fotos que en tomar decisiones difíciles que realmente beneficiarían a sus ciudadanos a largo plazo. Mira, yo no estoy diciendo que Europa deba convertirse en una copia de China o sacrificar sus valores. Hay razones legítimas para preocuparse por los derechos humanos, el medio ambiente, los estándares laborales. Todo eso importa, pero tiene que haber un equilibrio entre valores y pragmatismo. No puedes defender tus valores si tu economía colapsa y no tienes los recursos para mantener tu forma de vida. Y ahora mismo Europa está descubriendo dolorosamente que décadas de políticas idealistas, desconectadas de la realidad económica, tienen consecuencias reales. Trabajadores perdiendo empleos, industrias muriendo, dependencia de un régimen autoritario que no comparte sus valores y que podría usar esa dependencia en su contra en cualquier momento. La lección aquí no es solo para Europa, es para cualquier país o región. Cuando tus políticos toman decisiones económicas basadas más en ideología o en sonar bien que en analizar fríamente las consecuencias a largo plazo, eventualmente la realidad te alcanza, y cuando lo hace es brutal. No puedes escapar de las leyes de la economía con buenas intenciones.
No puedes regular tu camino hacia la prosperidad si las regulaciones hacen imposible competir. No puedes depender de un competidor geopolítico para todo lo esencial y luego sorprenderte cuando eso se convierte en un problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Honestamente no lo sé. Europa podría despertar y hacer los cambios necesarios. Reforma regulatoria, inversión masiva en manufactura estratégica, políticas energéticas más pragmáticas. Pero eso requeriría que los políticos admitieran que se equivocaron durante décadas, y eso es muy difícil políticamente. O podrían seguir en negación hasta que una crisis realmente grande los fuerce a actuar. Quizá una confrontación sobre Taiwán que interrumpa el comercio global, o una recesión severa que haga imposible ignorar los problemas estructurales. Históricamente, Europa tiende a moverse solo cuando está de espaldas contra la pared. Lo que es seguro es que este tema va a definir la próxima década. La relación entre Europa y China, cómo manejan esa dependencia, si logran desarrollar autonomía estratégica real o si se quedan atrapados entre Estados Unidos y China sin poder realmente controlar su propio destino. Va a afectar empleos, nivel de vida, seguridad, todo. Y todo comenzó con políticas que sonaban bien en el momento, pero que ignoraron completamente las consecuencias no intencionadas y la naturaleza humana de que otros actores no jugarían con las mismas reglas. Así que la próxima vez que escuches a un político prometiendo soluciones simples a problemas complejos, o qué tal política nueva va a resolver todo sin ningún costo, recuerda esta historia porque probablemente dentro de 10 o 20 años vamos a estar hablando de las consecuencias no intencionadas de lo que están haciendo hoy.